Cordial saludo, este es un nuevo video de su canal de PC más Net. En esta ocasión se explicará cómo funcionan los métodos en C++. Bueno, para hablar de los métodos tenemos que hablar un poquito de programación orientada a objetos. Entonces, recordemos que la programación orientada a objetos es un paradigma que ya lleva más de 20 años, donde nos permitió mejorar la programación estructurada y manejar tantos largos códigos en un solo paquete de ejecución. Esto nos permite administrar mucho más fácil el código. Recordemos que la programación orientada a objetos nos toma un objeto, ¿cierto? Le colocamos un nombre al objeto y cada objeto que se convierte en una superclase generalmente tiene unas propiedades o atributos, por ejemplo, como la persona, tiene nombre, apellido, documento, tipo de documento, y así como tiene unos atributos, tiene unos métodos, unas acciones a realizar. Entonces, de una clase principal o superclase podemos sacar una subclase, ¿cierto? Donde hereda, que son las propiedades de programación orientada a objetos que ya se verá en otro curso, hereda esas mismas propiedades, atributos, y adicional le genera los atributos o propiedades que ya son como particulares. Por ejemplo, una persona puede ser un cliente, pero una persona también puede ser un empleado, una persona podría ser un futbolista y así sucesivamente, una persona, un estudiante. Entonces, tienen unas propiedades y atributos similares que se ponen en la superclase y otras propiedades adicionales específicas para el tipo de subclase o otro tipo de objeto. Y nos permite pues, administrar más fácil la programación, reutilizar código, administrar mucho mejor las aplicaciones. Y cada objeto tiene unas acciones, que es lo que hacemos un método. Por ejemplo, cuando yo digo imprimir en un software, entonces control P es un método que hace la función de imprimir. Abrir, ¿cierto? Abrir un archivo. Entonces ya viene la ventanita, ¿cierto? El método para realizar esa tarea y nos permite reutilizarla en todos los programas, digámoslo así, o al generar un algoritmo, un programa que haya que trabajar. Bueno, eso sí como a grandes rasgos, que es lo que es la programación orientada a objetos. Y hablemos de un método. Entonces, ¿qué es un método? Un método de programación es un bloque de código, un pedazo de código para no escribir todo el código dentro del main, por ejemplo en C++, que es lo que estamos trabajando, sino dividir esa porción de código. Entonces, por ejemplo, usted, digamos, voy a hacer un programa de cálculo de áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un método que me calcule el área de un círculo, un método que me calcule el área de un rectángulo. Lógicamente, pues le debo pasar el radio para hallar el área del círculo, o si es de un rectángulo, pues la base por la altura, y así sucesivamente. Pero entonces no pongo todo el código dentro de unas líneas, sino lo divido en métodos. Entonces yo le digo, llame este método para que haga tal cosa, devuélvame si necesito un resultado, o resuélvalo allá y entregue la impresión o la tarea que haya que realizar. El método también es un concepto fundamental, la programación orientada a objetos, donde se asocia generalmente a las clases para definir el comportamiento de su objeto. Esto de clases se verá más adelante en otro curso, ya como tal de programación orientada a objetos. Y al llamar un método, generalmente se ejecuta un código que recibe a veces unos parámetros de entrada y pueda o no devolver un resultado. Ya mirando aquí un código ya desarrollado en C++, aquí en Visual Studio C++. Entonces, por ejemplo, este programita es sencillo. Programa que mediante método lea dos números enteros, halle la suma y su promedio y los imprima. Entonces, creamos aquí las librerías y en el namespace std. Creo una variable global que la llamo floatPron, en este caso de tipo float, la llamo pron, y una variable global. Y si nos fijamos el código, lo voy a pegar en la descripción para que lo puedan ejecutar, tiene un método que se llama ya el promedio, de tipo flotante, o sea, me va a devolver este valor de tipo flotante, o sea, un número de coma flotante. Y tiene dos métodos, uno que se llama leer valores, que es donde voy a pedir los valores, y otro que se llama sumar valores de tipo void. Si un método es de tipo void, quiere decir que no le devuelve nada al programa principal, o sea, al main, sino que sencillamente hace lo que tenga que hacer aquí adentro y no le devuelve nada. Este que es tipo float, le retorna, ¿cierto? Devuelve un valor promedio, que aquí lo puedo ver que lo imprimo en esta línea 31, y puedo reutilizarlo, multiplicarlo, dividirlo, en lo que haya necesidad que hacer con ese valor. Entonces, si nos fijamos, antes de ejecutar el código, entonces aquí en el main, si nos fijamos aquí en el main, lo único que dice es leer valores, entonces él busca el método leer valores, donde creo dos variables de tipo local,
le solicito al usuario que me digite las variables, lo capturo en N3 y N4, la variable N3 y N4, y llamo a otro método que se llama sumar valores. Entonces ese sumar valores lo podría utilizar en todo el código donde necesito sumar dos valores. Entonces viene y llama a este procedimiento, hace la suma de los dos números, lo recibe aquí con estas dos variables de tipo entero, num1 y num2, hace la suma, la imprime y de ahí manda a llamar a otro método de promedio. Realmente el promedio lo hemos podido hacer aquí mismo, pero pues para la idea del ejercicio es que llame otro. Fíjense que este ya no es void porque este se me va a volver un valor, entonces es tipo float, tipo de datos, ya lo has visto en un video anterior. Tiene un nombre el método que llama allá promedio, sería el valor 1 y el valor 2, entonces de tipo entero, N1 y N2, y esa variable pron, que la puedo utilizar en cualquier parte del programa porque es una variable global, no es una variable local como estas dos, y la sumo entre paréntesis por jerarquía de operadores y lo divido en dos, pues para que me dé el promedio de dos números. Es un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Devuelve el promedio, fijémonos que aquí lo calcula, pero no lo imprime, lo devuelve y aquí en el main lo reutilizo y le digo que el promedio de los valores es pron. Entonces fijémonos que de aquí llama a este método, de este método llama a este suma valores, el suma valores llama al otro método que llama ya promedio y ya promedio devuelve el pron, o sea la variable pron en un valor, cualquiera que sea, y lo puedo reutilizar acá. Y aquí en el main, pues al ejecutar el programa se ejecuta principal el método, o sea, el método principal que es el main, y de ahí puedo ir llamando a todos los otros. Esto de dividir en métodos del código realmente es muy servicial a todos los programadores y la mayoría de programas, o sea, todos los programas, por decirlo así, a menos de que sea un código muy corto, pues utiliza métodos para poder fraccionar los problemas en pequeñas secciones, mucho más fácil de administrar, de actualizar o de mejorar. Vamos a ejecutarlo. Entonces fíjense que él va al menú, llama al código, llama a este código de leer valores, entonces me está pidiendo que digite el valor entero, lo voy a digitar por ejemplo 15 y voy a digitar un número que va a ser 2, entonces la suma, fíjense, me dice sumar valores, entonces me va a llamar a este sumar valores y al darle enter pues me debe dar 17, aquí está el 17 que es la suma que le imprimo aquí en este y de ahí me llama a hallar el promedio, que es este otro método, hace el cálculo del promedio, devuelve el valor del promedio y realmente lo está imprimiendo es aquí en la línea 31. Yo ahorita les pego el código ahí en el comentario para que lo puedan mirar, analizar y entender mejor los métodos. Seguiremos haciendo otros ejercicios con vectores y matrices y ver la aplicación. Realmente es muy útil. Por ejemplo, si hoy me trae imprimir una matriz y la voy a imprimir 10 veces en el algoritmo, entonces si hago un solo algoritmo me tocaría escribir 10 veces la impresión de la matriz. Ya con un método de imprimir matriz, pues solamente lo llamo y ahorraría muchísimas líneas de código y muchísimo más fácil de administrar. Bueno, espero que se haya entendido a grandes rasgos esto de métodos. Hay que practicar para entenderlo mejor. Que tengan buen día.